Altísimo Señor, entre mis sombras, tu palabra alumbró mi corazón. Tu palabra alumbró mi corazón. Gloria al Señor. Amén. Hermano, yo le quiero rogar con todo mi corazón, ¿verdad? Que más que cualquier otro tiempo, nosotros debemos de clamarle al Señor en esta hora para que Él tenga misericordia de todos nosotros, pero muy especialmente de aquellos que no le conocen, ¿verdad? De aquellos que no le conocen. ¿Por qué muy especialmente de los que no le conocen? Porque usted sabe que está, hermano, una fuerte o una muy, como dijéramos, está muy tensionado la situación de guerra a nivel, pues, prácticamente del mundo, ¿verdad? Este país es un país que tiene hegemonía sobre todo el mundo y obviamente a su criterio y a su conveniencia hay muchas cosas que no le funcionan, ¿verdad? Y que juntamente con los demás países que tienen mayor poderío económico, pues lo que están tratando de hacer es simple y sencillamente llevar todo esto a un orden mundial y usted lo sabe. Amén. Yo creo que sería muy necio de nuestra parte, ¿verdad? Muy insensato, muy fatuo tal vez de nuestra parte, hermano, el no clamar delante del Señor por estas situaciones. No para que se terminen, ¿verdad? Sino para que el Señor salve todo lo salvable. Amén. Porque de que se va a dar, eso es definitivo. No estoy diciendo que se va a dar la guerra, ¿va? Sino se van a dar no solo los rumores, sino que también las guerras se van a desatar. Se tienen que dar todas estas cosas porque esto va a dar paso precisamente a ese encaminarse, porque ya está muy, muy encaminado, o a ese concluir o esa culminación de tener un orden mundial, ¿verdad? Un solo gobierno a nivel mundial donde todo va a querer ser único, ¿verdad? Y obviamente usted sabe que paso seguido a eso, pues naturalmente será la manifestación del hijo de iniquidad, dice la palabra, pero para entonces la iglesia ya no tiene que estar, ¿verdad? Entonces yo creo que usted y yo tenemos que estar, hermano, despabilados, ¿verdad? A nosotros hoy más que nunca debemos de estar viviendo el evangelio como se debe, amén. No un evangelio de caricatura, no un evangelio, hermano, de si no me saludan me voy, no un evangelio, hermano, de que si me hacen caras ya no regreso, no un evangelio de que lleno una silla y entonces se va a sentir bien el pastor o los hermanos, no un evangelio donde hago acto de presencia, pero mi corazón está en otro lugar. Yo creo que nosotros debemos de tener un evangelio, hermano, definido en nuestra vida. Amén. El evangelio, hermano, no es una religión. El evangelio no es una religión. El evangelio es una vida. Amén. Es una vida en todo el amplio sentido del concepto vida, incluyendo o desde más bien la espiritual que incluye esta vida biológica o material que nosotros tenemos. Amén. Entonces, le ruego en el nombre de Jesús que, por favor, si usted no viene a clamar temprano los sábados, que lo haga en su casa, que no es, la invitación es para que estemos aquí, obviamente, pero si usted no puede por diferentes razones, porque tal vez más tarde se va a trabajar o cualquier otra cosa, pero por favor, hermano, porque ha dispuesto tomar los sábados para usted y su familia, amén, lo entiendo en ese sentido, pero no quiero
comprender ni entender que usted no pueda levantarse a las 5 de la mañana y doblar sus rodillas ahí junto a su cama para suplicarle al Señor misericordia. Amén. Eso sí se lo voy a rogar con todo mi corazón, ¿verdad? Porque es necesario que nosotros nos metamos a ese fluir de la intercesión, de la adoración a nuestro Dios. Amén. Entonces, viendo todas estas situaciones que se dan, hermano, y que están tan cercanas, que no sabemos realmente si en algún momento se vaya a desatar verdaderamente una situación caótica, ¿verdad? Que desde luego se puede dar, hay un alto porcentaje de que se puede dar una situación de esa naturaleza. Pero usted sabe que obviamente si hay una guerra, pues hay muertos, ¿verdad? Eso es inminente, ¿verdad? Es definitivo. En una guerra hay muertos, eso ya está determinado. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es, como no sabemos, ¿verdad? Vivimos en este país y este país es el que está prácticamente en ese conflicto ahorita, ¿verdad? Y las otras personas, que están dentro de ese polvorín, es gente bélica, es gente también que quiere, ¿verdad? Porque usted sabe que donde hay poder, se quiere más poder, ¿verdad? Esa es la manera en que el mundo trabaja, ¿verdad? Entonces, y a costa de cualquier cosa. Y así es como el mundo trabaja, sencillamente así es como el mundo trabaja, codiciando todas las situaciones, ¿verdad? Entonces, usted y yo y todos, ¿verdad? Debemos de estar preparados y saber, hermano, que la vida en el Señor nos la han dado para que sea eterna, amén. Esta vida la que tenemos aquí ahorita, nosotros estamos gozándola porque de una u otra manera el Señor nos la vino a dar en abundancia o abundantemente y darnos abundancia dentro de la misma. Pero lo que más, hermano, nos puede mantener a nosotros en pie, lo que más a nosotros nos afirma es el hecho de saber que nos han dado vida eterna. ¿Verdad que sí? Ninguna religión, por buena que parezca, ofrece, y no estoy comparando que esta es una religión, lo dije desde un principio, no tenemos una religión, tenemos un evangelio, una verdad. Y entonces, esa verdad es que aunque estemos muertos, en Cristo nosotros seguimos viviendo. Que tenemos vida eterna, amén. Ahora, pasando más allá de la vida eterna, que prácticamente la vida eterna es la salvación para nosotros, ¿verdad? El llegar a pasar al otro lado del umbral de la muerte, que nadie conoce o nadie conocía, sino solamente el que descendió del cielo, dice la palabra, ¿verdad? Y ahora sí Él nos dejó dicho que hay detrás del velo, y por eso tenemos una esperanza que atraviesa el velo, dice la palabra. Entonces nosotros, hermano, ahora sí podemos decir con toda certeza, y debemos no solo de decirlo, sino de creer que nosotros vamos hacia la vida eterna. Amén. Y que desde ya la tenemos. Desde ya la tenemos. Es solo cuestión de pasar de este plano tierra al siguiente plano, ¿verdad? Que es al plano eterno. Ahora, en ese plano eterno nosotros tenemos vida. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque naturalmente hubo un proceso, o hay un proceso durante o dentro de la salvación que nos va a llevar a nosotros entonces, hermano, de todo lo que el Señor ha dado, ha dicho, y vino a entregarnos a nosotros, una de las cosas más extraordinarias, aparte de la salvación, por supuesto, ¿verdad? Es que consigo trae todas las promesas que están escritas en la palabra. Y esas promesas, hermano,
no son otra cosa más que la herencia que Dios quiere darnos a nosotros, o que nos la ha dado. Ahora, la situación va a ser que al llegar al otro lado del umbral de plano tierra, nosotros vamos o deberíamos de llegar, hermano, teniendo la expectativa de una herencia. Y no solamente para ver el reino, sino también para entrar en el reino. Y estando dentro del reino, heredar dentro del reino. Amén. Entonces yo quiero platicar con usted. Vamos a ver si jala esto. Espero que sí. Amén. De este tema. ¿De quiénes heredarán el reino? Porque regularmente nosotros hablamos de ver el reino. Hablamos o hemos expuesto, ¿verdad? De entrar al reino. Y de hecho, se lo voy a recordar nada más. Ahí mira usted, ¿va? Los muertos en Cristo resucitando, ¿va? Bien bonito el asunto ese, ¿verdad? La animación que ahí está. Sí lo logra ver, ¿verdad? Bueno, entonces, pero ya lo vio bastante, así que mejor sigamos. Así lo va a encontrar usted en el YouTube cuando lo guste escuchar nuevamente. ¿Quiénes heredarán el reino? Y esa es la pregunta. ¿De qué manera? ¿Quiénes? Pues eso es lo que vamos a analizar hoy, ¿va? ¿Quiénes? ¿Quiénes van a heredar el reino? Yo espero que todos nosotros podamos heredar dentro de ese reino de los cielos. Amén. Entonces vayamos rápidamente porque el tiempo nos consume. Y veamos aquí esta primera parte que Juan capítulo 3, verso 3 dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Verdad? El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso lo hemos visto. Entonces, número uno, lo que se necesita es, como todo es un proceso, ¿verdad? Lo que necesitamos es nacer de nuevo. Ahora, yo creo que la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, primero Dios, hemos entrado a esa parte que es el nacer de nuevo. Ahora, nacer de nuevo no solamente es hacer la oración de fe, porque digamos la oración de fe como se le llama, cualquiera la puede repetir. Eso es muy fácil, eso es muy sencillo. Usted agarra a una persona allá afuera, hermano, y le dice, ¿puedo orar por usted? Sí. Y empieza usted a orar por él y le dice, o por ella, ¿verdad? Y le dice, ¿quiere hacer una oración conmigo? Sí, claro, es una oración de fe, muy bien. Y entonces usted le dice, Señor, yo soy un pecador, te necesito, hazte rey en mi vida, perdona mis pecados, en el nombre de Jesús, amén. Pero eso, realmente, si no hay una conciencia de quién es Cristo Jesús, de la necesidad que yo tengo de Cristo Jesús en mi corazón, no da paso a nada más que una simple repetición. Pero nosotros, hermano, que estamos en este lugar, ya hemos nacido de nuevo. Porque nacer de nuevo implica el adaptarse y el adoptar, hermano, las nuevas normas, las nuevas reglas, los nuevos estatutos, las nuevas cosas que en este reino se hacen. Por ejemplo, ahorita exponía mi amado Ricardo el hecho de que en este reino una de las cosas es que nosotros no podemos vivir o no vivimos por lo que vemos, sino vivimos por la fe. Es decir, claro, usted lo que ve, lo que palpa y todo lo demás, amén, ahí está. Pero cuando hablamos de reino eterno, eso no se puede palpar. Eso nosotros, alguien lo puede pintar y poner algo bien bonito, pero nada más.
Pero en realidad nosotros necesitamos de fe para poder saber y llegar a ese pleno entendimiento de lo que está detrás del velo, como hablábamos hace un momento. Entonces, para eso se necesita fe. Y para tener fe lo que se necesita, hermano, es, bueno, la fe en esto, ¿verdad? En el verdadero evangelio, se necesita que nosotros hayamos nacido de nuevo. Que nosotros, hermano, estemos siendo reestructurados en nuestra mente, en nuestra persona, en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de actuar, en nuestras actitudes, en todo eso se necesita. ¿Para qué? Eso es tan solo para ver el reino. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Porque digamos, el cambio de una actitud, el cambio de nuestra mente, empezar a creer en el Señor, empezar a creer en la palabra, empezar a leer la palabra, empezar a orar, todo eso es solamente estar viendo el reino. No es todavía entrar al reino. Entonces, miremos lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre cuando estaba hablando con él, ¿verdad? A Nicodemo. Le dice, porque Nicodemo era, lo hemos repetido muchas veces, Nicodemo era un hombre docto en la ley. Entonces, no era un ignorante. No era una persona X que no sabía nada de las escrituras. No, era el maestro de Israel. Entonces, él enseñaba la Torá, tanto escrita como hablada, es decir, sus costumbres, transmitían lo que habían hecho, lo que Dios hizo con ellos o más bien con su pueblo en el Mar Rojo, sacarlos de Egipto, lo que Dios le dio por ordenanza a Moisés, todas esas cosas se las sabía y se las daba al pueblo. Entonces viene el Señor y le dice, respondiendo Jesús en el verso 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces ya hay un siguiente paso dentro del nacimiento, que es que nosotros podamos, hermano, nacer del agua, es decir, del bautismo, ¿verdad? En ello, y claro, nacer también de la palabra, porque la palabra es agua, definitivamente, ¿verdad? Que lava, porque el Señor Jesús así lo dijo, cuando Pedro le dijo, bueno, entonces lava no solo mis pies, sino lávame también las manos, ¿verdad? Y lávame mi cabeza, y le dijo el Señor, no, porque la palabra que yo les he dado los ha lavado ya, y solamente faltan sus pies. Entonces quiere decir que la palabra es el agua, ¿verdad? Que también nos limpia, aparte del bautismo con el agua que nosotros sabemos que tiene muchas implicaciones. Y además de eso, nacer del Espíritu. Y aquí ya la cosa entonces empieza a entrar a otro nivel. Cuando a partir de esto, del nacimiento, del agua y del Espíritu, entonces uno ya entra en el reino de Dios. Ya no es que estoy ausente, ya no es solamente que tuve salvación, sino porque usted sabe que Cristo es la puerta de la salvación, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros llegamos a Cristo, desde ahí divisamos, hermano, todo el reino de los cielos. Pero eso puede ser solo un nuevo nacimiento. Pero no nos tenemos que quedar ahí. Es decir, no nos debemos de conformar con decir, ya soy salvo. Porque usted sabe que junto también a la puerta está el pecado, yace el pecado, dice la palabra. Entonces lo que hay que hacer es empezar a caminar. Porque el Señor Jesús por eso dijo, yo soy la puerta de las ovejas, el que por mí entra, dijo, y sale. Entonces quiere decir que no solo entró, sino que caminó y salió y llegó al otro lado. Entonces la entrada en Él es la salida del mundo. Pero la salida en Él es la entrada al nuevo reino. Entonces ahí, a partir de este lugar, se entra en el reino de Dios.
Porque de alguna manera, mire hermano, de alguna manera yo vengo entendiendo un poquito esto, es que cuando pasamos y nos metemos por la puerta, nuestra mente es cambiada por otra dimensión, en otra dimensión. Ya nosotros tal vez éramos incrédulos de muchas cosas y hoy somos creyentes de muchas cosas. A nosotros la Biblia la teníamos nada más abierta en el Salmo 91 hasta la página María, ¿verdad? Y toda tiesa, ¿va? Pero porque era una tradición en nuestra familia. Pero ahora que cuando pasamos por la puerta que es Cristo, algo se despertó en nosotros que deseamos leer las Escrituras. Antes nosotros orábamos, hermano, o se rezaba o qué sé yo, por los alimentos, si bien le iba, ¿verdad? Pero si no era solo de pasar todo el día sin ni siquiera darle gracias al Señor. Pasamos por la puerta ahora que es Cristo y cuando pasamos por Él, algo nos empieza a inquietar a hablar con Él, a tener una comunión con Él, a tener una comunicación más estrecha con Él. Y entonces empezamos a orar, empezamos a practicar la oración. Entonces ahí es donde se empieza a dar exactamente como el niño que recién nace, ¿verdad? Que lo primero que hacen es que se lo ponen a su mamá aquí, ¿verdad? En su pecho, para que pueda percibir olor, para que pueda percibir el sentimiento. Después de eso van, lo lavan, lo bañan y todo, y ¡pum!, se lo traen y rápido se lo prenden, ¿verdad? De su seno para amamantarlo, porque de inmediato tiene que cambiar su manera de comer. Ya no come por el cordón umbilical, entonces está comiendo ya de otra manera, por sí mismo, por su boca, ya empieza a sentir llenura en su estómago que lo lleva por otros conductos. Entonces hay una adaptación y exactamente eso es lo que nos pasa cuando pasamos por Cristo, como la puerta de las ovejas. Ahora, cuando entramos entonces al reino, en ese pasaje mismo de la puerta, nosotros nos damos cuenta que tenemos que, antes de salir por completo ya de la puerta y entrar al reino, entonces está, déjeme verlo así, ¿verdad? Como que al final de la puerta está prácticamente el agua donde nosotros nos metemos, nos sumergimos. Y juntamente con el agua está la manifestación del Espíritu Santo de Dios, que nos hace a nosotros entonces entrar al reino, porque ahí ya se necesita otra adaptación. Ahí es como cuando al niño, hermano, por primera vez lo sacan a la calle, ¿verdad? Lo llevan a presentar, se lo llevan a enseñar a otros familiares. Entonces ahí ya se topa con otras cosas, porque el ambiente de la casa es uno, pero el ambiente de allá afuera es otra cosa, completamente distinto. Entonces ahí es la adaptación, pero al fin de todo entramos en el reino de Dios. Ya bien sumergidos, tanto en agua como el principio del sumergimiento o del cambio de color por medio del Espíritu, lavados en la sangre del Cordero. Amén. Entonces, y aquí yo quiero entonces, después de esta introducción, llevarlo a lo que es el desarrollo de la herencia, ¿verdad? Porque esa sería entonces la tercera parte, pero la parte que ahora nosotros ya anhelamos con más ahínco, con más deseo, heredar dentro del reino. Amén. Ok, entonces, para esto quiero que lea conmigo el verso 6. Dice, lo que es nacido de la carne, carne es, definitivamente. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Yo quiero que le quede bien grabado eso. ¿Por qué? Porque aquí es donde vamos a ver la gran diferencia. ¿Qué es lo que nos hace heredar a nosotros en el reino? Lo que
lo que va a marcar la herencia del no heredar dentro del reino es esto. Mire, lo que es nacido de la carne frente a lo que es nacido del Espíritu. Eso es lo que va a marcar la diferencia de heredar o no heredar dentro del reino de los cielos. Entonces, sigamos. Mire, vaya conmigo, por favor, a 1 Corintios 15:50 y me sorprendía, ¿verdad? Lo que leía también mi hermano Ricardo con respecto a los que no habrán de heredar, ¿verdad? Pero yo le quiero, obviamente, hablar de los que van a heredar. A veces la Biblia nos deja ver las cosas contrarias para que entonces nosotros entendamos lo que sí nos va a llevar a la bendición. Entonces, en este caso, 1 Corintios 15:50 dice, y esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Mire, de una vez es categórico el apóstol Pablo en decir que la carne y la sangre juntas no pueden heredar. Entonces, volviendo un poquito nada más a lo que leíamos, lo que nace de la carne, así se queda. No hay para dónde. Pero, mire, lo interesante es que usted y yo tenemos carne. Pero que ahora, hermano, hemos entrado al plano también del Espíritu. Entonces, prácticamente estamos viviendo, hermano, una pelea, una batalla, una pugna, hermano, es continuo el estira y encoge que tienen de nuestra vida el espíritu y la carne. Porque hay cosas, hermano, que ahora cuando entramos al reino, lo que se necesita es que para poder llegar a heredar, todas las cosas de la carne tienen que desaparecer. Si no desaparecen las cosas de la carne, no podemos tener herencia dentro del reino. Entonces, el Espíritu continuamente lo que quiere, hermano, y por lo que está batallando, y por lo que nos está insistiendo, y por lo que siempre está dispuesto, hermano, aunque hay debilidad en nuestra carne, es para que nosotros optemos por las cosas del Espíritu. Y no nos vayamos tras los deseos de la carne. Ahora, lo terrible es que, aunque usted no se lo ve, pero si usted puede, si pudiéramos, hermano, espiritualmente, como el apóstol Pablo lo vio, en sus miembros, dice, está una ley. Está una ley. Y ahorita ya vamos a llegar a eso. Deme un momentito. Está una ley que lo hace a uno ir tras el pecado. Es decir, no tras el pecado, sino el deseo de pecar está ahí. Pero la ley del Espíritu que está dentro de nosotros, que es la contraparte de esa ley, está llevándonos a nosotros hacia las cosas espirituales. Entonces, lo terrible es que nosotros somos de carne y sangre. Y eso es lo que nos tiene, hermano, algo asoleados, ¿verdad? Es cuando entramos, hermano, en el Padre, pero si esto yo no lo quiero hacer, ¿por qué lo hago? Y el apóstol Pablo lo decía, ¿va? Lo que quiero hacer, eso es lo que no hago, y lo que yo no quiero, lo que repudio, lo que no quisiera, donde yo no quisiera pecar, ahí como que hay mucha fuerza para hacer. Es decir, hay un peso fuerte. Pero es por esto, porque la carne y la sangre están juntas. Sin embargo, nosotros sabemos que mientras menos alimentemos los deseos de la carne, mayor será el crecimiento del Espíritu. Pero sigamos aquí. 1 Corintios 15:58. Y ahorita le quiero leer algo que tengo por ahí. Que le tengo que decir más bien, y lo apunté. Dice, por tanto, mis amados,
Ustedes son amados, ¿verdad? Entonces el apóstol Pablo les está escribiendo aquí, dice, por tanto, mis amados hermanos, ¿qué dice? Estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor. Mire, hermano, yo cuando miraba esto, porque en el contexto no pareciera, cuando usted lee el contexto de eso, dice usted, pero ¿por qué está hablando? Pareciera que estuviera hablando de dos cosas diferentes. Cuando concluye, porque el verso 58 es la conclusión de todo el capítulo 15. Pero aquí dice, por tanto, mis amados hermanos, estad firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano. Ahora, yo le quiero leer esto, me permite que le lea esto que apunté aquí. En el contexto de los versos 50 al 58, y eso usted lo va a leer por favor en su casa, vemos que el apóstol explica la transformación del cuerpo corruptible al momento de la final trompeta y la victoria que nos habrá de dar el Señor Jesucristo sobre el sepulcro y la muerte. Sin embargo, debemos de ver que la explicación de la herencia se da en los versos anteriores, desde el verso 1 hasta el verso 49. Es decir, usted va a tener que leer todo el capítulo 15 en su casa para aún afianzar más estos pensamientos que le quiero dejar en su mente y en su corazón. En donde se habla de Cristo y su resurrección y de cómo se siembra, oiga, en corrupción y se tendrá una siega, es decir, se va a cosechar en incorrupción, cambiando este cuerpo mortal en uno inmortal, que no necesita de sangre para vivir, pues el material de hechura cambiará por completo. Y por consiguiente, su combustible, le llamé yo a esto, de vida, será otro, según Juan 1:4. Y eso es la luz. Ahora, oiga esto, el trabajo o las obras que hagamos aquí, cuentan para la adquisición de la herencia. Esto es porque la instrucción de los 5 ministerios nos capacitan para desarrollar esa obra, según Efesios 4:10 en adelante. Tal vez si me van ayudando con un micrófono, se los voy a agradecer, para que alguien pueda leer Efesios 4:10, 11, 12 y donde encuentre usted, donde yo le diga, porque no recuerdo exactamente en dónde está. Y por medio de ella vamos creciendo, por medio de la obra, ¿verdad? Por medio de la capacitación, vamos creciendo a estaturas que Dios quiere que lleguemos. En este caso, a una estatura de varón perfecto, pero también dice que a la unidad de la fe, a un solo bautismo, a un solo Señor, etcétera. Entonces, quiere decir que la administración de los 5 ministerios, valga la redundancia, nos va a ir formando a nosotros para capacitarnos en buena obra. Leámoslo, por favor, si fuera tan amable. Entonces, quiero que por favor le ponga atención a esto, porque cuando usted lee, hermano, mire, si usted lee el verso 50 al 58, estos que yo solo le puse el primero y el último de ese contexto. Pero si usted y yo vamos a ver, nos vamos a dar cuenta que el Señor dice que la sangre y la carne no pueden heredar el reino de Dios. Pero yo empiezo a entender por lo que ahí está, en Efesios 4:11, el contexto de esto, usted lo va a ver, que cuando concluye en el verso 58 y dice que nosotros debemos de estar firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano, es porque cuando nosotros trabajamos para el Señor, cuando nosotros le servimos al Señor, entonces, hermano, nuestra carne, óigame bien, nuestra carne se va a ir debilitando, nuestra carne se va a ir muriendo. ¿Por qué? Porque va a haber una demanda de los de afuera y de los de adentro. Tener, hermano, frutos espirituales y no obras de la carne. Ahorita, espérenme un cachito, ya vamos a ir más despacio, si no me entendió esto.
Por favor, leámoslo. Efesios 4:11. 4:10 en adelante. Okay. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ok, paremos ahí un momentito. ¿Para qué entonces se da la administración quíntuple? Primero, la capacitación, ¿para qué? Para la obra del ministerio. Mire, esto es lo que quiero que usted vea. Aquí mire, abundando siempre ¿en qué dice? En la obra del Señor. La obra del Señor es la obra del ministerio. Son las cosas que el Señor dejó para que nosotros pudiésemos servir. Mire, hermano, por eso es que nosotros debemos de ver, creo que es Efesios, si no estoy mal, allá en la cafetería está Efesios, si alguien lo puede buscar. Dice la palabra del Señor que todas las cosas que nosotros hagamos sea como para el Señor. Entonces, ¿por qué lo dice así la Biblia? ¿Por qué lo demanda de esa manera? Porque aquí está diciendo el apóstol Pablo que la carne y la sangre, hermano, juntas son muy fuertes. Juntas, la carne y la sangre son muy fuertes. Y por eso es que la gente, oiga bien, la gente que no sirve en la obra del Señor, que no se capacita para desarrollar la obra del Señor, entonces, hermano, casi siempre, por no decir siempre, no está firme en el Señor, ni tampoco es constante en las cosas de Dios. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Claro, es que, mire, lo voy a poner de esta manera. El que no sirve se va volviendo inservible para heredar dentro del reino. Porque mire, hermano, ¿alguien encontró el pasaje? Léelo, por favor, Richard. Colosenses 3:23. Ah. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Va, entonces, por eso es que usted y yo se lo he dicho muchas veces, pero se lo voy a volver a repetir. Tal vez si alguien oye esta predicación, se lo digo por primera vez. Pero hermano amado, usted no trabaja ni para el pastor, ni para los ancianos, ni para que lo miren, sino usted trabaja, hermano, para el Señor. Porque hermano, perdóneme, pero entonces, ¿qué clase de evangelio nosotros tendríamos si no entendemos que venir aquí está el Señor ahorita? Y que aunque no lo podemos divisar a plenitud en su figura, pero sabemos que Él está aquí. Y que todas las cosas que nosotros desarrollamos, entonces eso, hermano, nos va a ayudar, óigame bien, porque el pago no lo da. Por eso dice el Señor que tengamos cuidado de quién nos da el pago. Si nos lo dan los hombres cuando nos dicen a nosotros, qué bien le salió la dirigida. O si es el Señor el que le dice, mira, me gustó cómo dirigiste. Te faltaron algunas cositas, papadito, pero te voy a bendecir más. Entonces, ¿de quién quiere recibir usted? Del Señor. Y eso, hermano, mira, a mí me impresionaba porque es que cuando yo lo leía decía yo, Señor, ábreme por favor el entendimiento. No comprende, dijo el gringo. ¿Por qué es que tú estás hablando de un cambio, de una resurrección, de un tocar la trompeta, de una transformación? Porque dice el apóstol Pablo ahí que nos quiere dar que nos quiere enseñar algo, y es que no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados, ¿no? Entonces, hermano, cuando yo llego a este pasaje, a lo último del pasaje, en el verso 58, y digo yo, pero ¿y entonces qué quiere decir con abundar siempre en la obra del Señor? Y que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Qué tiene que ver esto, decía yo, con la herencia? Entonces empecé a entender, hermano, que cuando nosotros, mire,
toda herencia en nuestra vida va a llegar o es parte de un trabajo que nosotros desarrollamos dentro de la casa del Padre. Y eso lo ve usted en la parábola del hijo pródigo. Si el padre fue bien claro en decirle al hijo que no se había ido. No, es que lo que pasa es de que tú ni siquiera un cabrito me has dado para comer con mis amigos. Y le dijo, pero si todo lo que hemos trabajado es tuyo y es mío. La herencia que tú quieras, ahí está. Es tuyo. Entonces yo empecé a entender, hermano, lo que, si me puede buscar alguien también ese pasaje donde dice que las obras de los justos irán con ellos, o tras de ellos. Entonces, mire, esto es, por eso lo quería llevar desde un principio, entendiendo que salimos, le dije, ¿verdad? Salimos de Egipto, del mundo, y llevamos carne y sangre con nosotros. Entiéndase carne como el músculo, como gobernado por nuestra voluntad, ¿verdad? Por nuestros deseos, nuestros ímpetus, las lascivias, todas las cosas, ¿verdad? Que llevamos, los enojos, las iras, las contiendas, etcétera, todo lo que es obra de la carne. Así llegamos nosotros a Cristo. ¿O usted llegó muy espiritual? Ninguno. Entonces, cuando llegamos y entramos, hermano, y nos ponemos, divisamos el reino. Pero ahí empezamos a nacer de nuevo. Luego, después de eso, pero mire qué tremendo, porque ahí solo llevábamos obras de la carne. Buenas obras no teníamos nosotros, obras espirituales no teníamos nosotros, porque no éramos guiados por el Espíritu. Éramos guiados por buenos sentimientos a veces, ¿verdad? Que, pobrecito a ver, le voy a dar unos sus 50 pesos, ¿verdad? Pero eso era se sentía bien, pero no dejaba de hacer lo malo. Entonces, llegamos, entramos a Cristo, y de ahí en adelante empieza la transformación de la que habla el apóstol Pablo. En ese pasaje. La transformación. Porque entonces nosotros, hermano, por la resurrección de Cristo, es que nosotros vamos a ser transformados. Pero eso implica que lo que va a evidenciar el cambio, oiga, lo que empieza a evidenciar el cambio en nuestra vida son las obras que nosotros hacemos aquí. Entendemos por eso que aunque no es por obras, ¿sí? La salvación no es por obras, la salvación es por la obra de Cristo. Pero todo lo demás sí empieza a ser un galardón según las obras. Porque si no, entonces, ¿por qué dice la Biblia que la obra de todos será probado por fuego? ¿Para qué? ¿Para qué quisiera el Señor probar la obra de todos por fuego? Sí, ¿qué se ganaría el Señor con probarla? Nada. Si no tuviera un valor, si no representara algo, si no influyera o influenciara, no sé cómo se dice exactamente, pero usted búsquelo, y sobre las cosas, sobre la herencia dentro del reino de los cielos. Leamos el pasaje, ¿lo tenés ahí? Léelo, por favor. Amén. Apocalipsis 14:13. Oí una voz que desde el cielo me decía, escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Oiga, bienaventurados los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras. Por eso, mire, hermano, aquí dice, mire, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, pero están abundando siempre en la obra del Señor. Entonces, cada cosa, óigame bien, por favor, le ruego con todo mi corazón, entendamos esto. Cada servicio, cada obra, cada acción que usted tiene, hermano, para con cualquiera de los que están aquí como cuerpo de Cristo, le cuenta.
que le cuenta para tener más herencia en el reino de los cielos. Entonces, bueno, eso es en el lado positivo. Ahora échele cuenta en el lado negativo. Si nosotros estamos haciendo bien, pero de repente empezamos a hacer males al cuerpo de Cristo, ¿qué va a pasar? Entonces nuestra herencia empieza a disminuirse. Exactamente. Entonces, a la vida, hermano, yo cuando veía esto decía, Dios mío, ayúdanos, va. Ayúdanos porque, hermano, de verdad, vivir, por eso cada vez más entiendo por qué la Biblia dice que la puerta es estrecha. Mientras más avanzamos nosotros en el Señor, se va haciendo más y más la puerta. Bueno, la puerta de por sí es estrecha, le dije la vez pasada, es solo de uno por uno, porque es del ancho de Cristo. Entonces entra, ¿verdad? Entra. Y cuando uno entra por esa puerta, empieza a darse cuenta que, ¿a dónde vamos? Sí, pero ese otro lado, ¿dónde es? Al reino. ¿Dónde está el reino? ¿Abajo o arriba? Entonces es cuesta arriba. Entonces hay que subir. Entonces hay que empezarse a esforzar. Y entonces hay que empezar a trabajar en la obra del Señor. Para desarrollar la obra del Señor se necesita la administración de los 5 ministerios. Porque es lo que nos capacita. ¿No así dice ahí? La capacitación que nosotros tenemos. Porque mire, hermano, yo le voy a decir una cosa. Claro, uno va como a rendir cuentas de sus almas, sí. Pero yo voy a poder rendir cuenta de sus almas con respecto a lo que capacité, con respecto a lo que enseñé. Con respecto a lo que a mí me dijeron, esto es lo que vas a enseñar. Ok, con respecto a eso, de eso me van a tomar nota. Pero fíjate que fulano de tal, ese no pasó la prueba. Señor, pero si revisa tú ahí, van a sacar, hermano, el video y van a decir, mira, aquí estás predicando. Sí, pues sí predicaste de eso, ¿va? No, aquel chapaleó de una vez, entonces es cosa de él. Chapaleó es así como cuando uno se mete a la piscina y se está ahogando y ya es así, ¿verdad? Es decir, se ahogó, pues. No se ahogó, sino que le costó. No pasó la prueba. Entonces, hermano, en aquel momento, nosotros no vamos a poder decir, es que lo que pasa es que yo no fui capacitado. Porque entonces ahí sí me van a poder decir, no, como dijo aquel personaje, ¿va? Míralo a él, ¿verdad? Él no, acúsalo con tu mamá, que él no nos enseñó. Pero yo le pido al Señor que me guarde de eso, que me ayude a capacitarlo. A que usted, hermano, pueda recibir lo que le va a servir para que en la obra del Señor usted pueda heredar en el reino. Y que cuando llegue entonces delante del Señor, el Señor le puede decir, ok, aquí está tu herencia, ¡pah! Y se lo dé. Estos fueron los valores, si usted quiere llamarle así. En el banco de valores, aquí está. Esto es lo que tienes en tu cuenta. Esto es. Entonces, ¿pero qué se necesita? Que nosotros, hermano, trabajemos, pero que nos capacitemos. Entonces, cada cosa que nosotros escuchamos, cada prédica que nosotros escuchamos, por eso, mire, yo se lo he dicho en otras oportunidades, pero se lo vuelvo a repetir una vez más. Hermano amado, de cada palabra, de cada predicación que nosotros escuchamos, vamos a ser demandados. Ay, hermano, ya no voy a oír tantas prédicas. No, al contrario, capacítese. Mientras más capacidad, también así es la remuneración, ¿o no? Porque no es lo mismo que usted llegue como una persona, un peón, le dicen allá en mi país, no sé cómo se dirá, una persona X ahí en la fábrica, a que usted aspire a ser el gerente general de la fábrica. No se gana igual, ¿verdad? Entonces, o el dueño, pues tampoco se gana igual. Entonces, el dueño es el Señor, pero dice que nosotros somos herederos y coherederos con Cristo, ¿verdad? Entonces, la cosa es que mientras más nos capacitamos,
entonces más nosotros podemos hacer abundar siempre en la obra del Señor y mantenernos así firmes y constantes. Y por consiguiente, matar la carne o ir separando. Porque mire, la Biblia dice que en una casa o un reino dividido no prevalece. Entonces, ¿qué es lo que el Señor quiere? Que nosotros matemos a la carne. Los deseos de la carne, porque cuando los deseos de la carne se mueren, aunque nosotros tengamos sangre que nos mantiene vivos biológicamente, pero como ya la carne se murió, ya la sangre, hermano, solo lo lleva uno, ¿va? Para todos lados. Solo es el combustible que nos hace caminar, pero somos entes espirituales. ¿Sí me doy a entender con lo que le digo? Ok, entonces, sigamos aquí. A ver si me da tiempo para avanzar un poco más o terminar, ¿va? Si es que termino. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces no hay que satisfacer los deseos de la carne. Bueno, si le pongo ejemplos hay un montón, ¿verdad? Pero usted mejor que yo los conoce. Entonces, no satisfagáis los deseos de la carne. Si hablamos de los deseos de la carne, ahí lo podemos ver nosotros en lo que sigue. Yo creo que es Gálatas 5:17. Sí dice, porque el deseo de la carne, oiga, es contra el espíritu. Y el del espíritu, es decir, el deseo del espíritu, es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera, dice, que no podéis hacer lo que deseáis. Yo me preguntaba, ¿por qué dice ahí que de manera que no podemos hacer lo que deseamos? Sí, porque o gobierna la carne o gobierna el espíritu. Si nosotros nos volvemos espirituales, entonces seremos guiados por el espíritu. Si nos volvemos carnales, entonces seremos guiados por la carne. Pero no somos dueños de nosotros mismos. Ok, entonces sigamos. Mire lo que dice Gálatas 5:18-19. Pero si sois guiados por el Espíritu, ¿cómo no estamos? Dice. No estamos bajo la ley. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene que ver? Tiene que ver mucho. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice, y tal vez... Bueno, vamos a tener que meter a versos 55 y 56 de Primera de Corintios, por favor, 15, que alguien lo busque ahí rapidito. Así, pero a 100 por hora, por favor. Yo creo que lo debe de tener ahí. Primera de Corintios 15, 50 es lo que estábamos leyendo. Ahora vaya al verso 55 y 56, ahí mismo de Primera de Corintios 15. Y solo léamelo así rapidito, por favor. Para que yo le lea esta parte que apunté también. ¿Quiere el 50, hermano? No, 55 y 56 nada más, por favor. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Oiga. Y el poder del pecado, la ley. Ok, entonces, ¿cuál es el poder? ¿Cuál es el aguijón de la muerte? El pecado. Por eso dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Pero que cuando habla ahí dice el poder del pecado, dice, ¿verdad? La potencia o el poder del pecado, es decir, el dunamis. ¿Qué es el dunamis? Sí, poder, pero ¿qué significa? ¿Qué tipo de poder? Poder para hacer, para desarrollar. Entonces, ese poder dunamis también, ahí esa palabra dunamis, es la que emplea ahí cuando dice, porque el dunamis de la ley, del pecado, es la ley. Entonces, aquí dice, pero si sois guiados por el Espíritu, ¿qué dice? Entonces, ¿qué potencia va a poder tener el pecado para desarrollar algo en nosotros? Ninguna. ¿Sí me doy a entender? Entonces, vamos asegurando nuestra herencia. Óigame bien, dígale que tiene al lado suyo, vas asegurando tu herencia. Y pregúntale usted, ¿cuándo?
Mire, cuando somos guiados por el Espíritu. Porque entonces, hermano, la potencia, lo que potencializa al pecado, que es la ley, nosotros, por lo que el Espíritu, porque usted sigue leyendo ahí, dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza y todo lo demás. Y dice, contra tales cosas, no hay ley. Y no es que sea un inicuo, no. Sí hay ley, pero la ley ya es la del Espíritu, la libertad del Espíritu. Porque ya no son obras de la carne, ya es un fruto del Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Ok, entonces, mire, qué extraordinario es eso, hermano. Qué extraordinario es eso, porque entonces nosotros nos damos cuenta que mientras más somos guiados por el Espíritu, menos deseos de la carne, y óigame bien, y más fruto del Espíritu hay en nosotros. Mientras más fruto hay del Espíritu en nosotros, entonces mayor herencia tenemos en el reino de los cielos. Así es que esto es lindo, hermano. Lindo entenderlo, pero más lindo vivirlo. Y eso es lo que el Espíritu quiere. Amén. Ok, entonces dice, y ahí empieza a decir, y manifiestas son las obras de la carne. Entonces, ¿cuáles son? Bueno, no cuáles son, porque ahí las lee usted. Todas es un montón de cosas feas, ¿verdad? Que uno hace muchas veces. Pero hermano amado, cuando nosotros entonces, mire, cuando nosotros practicamos la obra del Señor en su cuerpo, entonces, guiados por el Espíritu, vamos desarrollando, diga conmigo, vamos desarrollando los frutos del Espíritu. Porque entonces, mire, digamos usted viene y por ejemplo, va caminando, ¿verdad? Tal vez ahí en el supermercado, hermano, como la patita, ¿verdad? Y entonces, de pronto, esa canción ya no se la saben algunos, esa era de Cricri. Dice que la patita va al mercado con sus naguas de bolita. Ok, entonces, dice que va usted ahí en el supermercado, ¿verdad? O en el mercado, donde quiera que usted vaya, y de repente, ¡pah! El Espíritu viene y le dice, él le recuerda, fulana de tal, o fulano de tal, llévale tal cosa. Y uno dice, Señor, bueno, pues tú me estás diciendo, amén, va. Entonces viene y ya lleva, en vez de un detergente, lleva 2, en vez de un cereal, lleva 2, y así, ¿verdad? Todo doble para darle a aquella persona, guiado por el Espíritu. Y entonces usted viene y llega con el hermano y le dice, hermano, fíjese que, pues el Señor puso esto en mi corazón, aquí está. Y se lo dio. Entonces, ¿qué pasó? Guiado por el Espíritu. Pero mire, es una obra del Señor porque fue capacitado por los 5 ministerios para hacer eso, entendiendo que es el cuerpo de Cristo. Y como fruto se ve el amor. ¿Sí me doy a entender? Entonces, ahí, herencia para usted. Viene y en los registros del cielo, dice, el Señor, póngale un cheque. Hay herencia. Abúndenlo más en la herencia. Cuando llegue le vamos a dar ahí por eso. Entonces así, cada cosa que nosotros hacemos guiados por el Espíritu, entonces eso nos saca a nosotros, es decir, nos aleja a nosotros de la ley que potencializa al pecado. Mire, por ejemplo, una parte, dice el apóstol Pablo, yo no sabría qué es codiciar si la ley no dijera, no codiciarás.
Ahora, y eso potencializa el pecado porque le dije que en nosotros, ¿verdad? Bueno, no le dije yo, ahí está en la Biblia, que en nosotros está esa ley escrita, pero que esa ley no tiene ninguna vigencia si nosotros, hermano, somos guiados por el Espíritu y practicamos las obras del Señor. Entonces, por ejemplo, usted va, hermano, en la calle y sabe que la ley decía que el que se encontraba en el hecho del adulterio, de la fornicación, ya había cometido el pecado. Pero el Señor le dijo, mas yo os digo, que ahora con tan solo ver y desear a la mujer de tu prójimo, y ya pecaste, ya adulteraste, ya pecó. Entonces, cuando nosotros venimos y vamos y de repente vemos, decimos, Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo a la esposa de mi hermano. Pues del hermano, ¿verdad? No de mi hermano, sino del hermano. Bueno, también el hermano, peor todavía. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo la bendigo. Señor, en el nombre de Jesús, guarda mis ojos. Y entonces, ¿qué pasó? Fue guiado por el Espíritu, bajo lo que entendió por la capacitación que usted tenía. Y entonces, al final, herencia para usted. Porque floreció o dio fruto otra vez por el Espíritu. ¿Sí me doy a entender? Vaya que Moche empezó a aplaudir para que se despertaran los hermanos. Sigamos. Yo creo que tiempo ya no tengo. Ya no, va, hermano. Mire pues, lo voy a dejar ahí, fíjese. Solo le voy a leer esto nada más. Vamos a ver si esto era lo que le quería leer. No. Esto, vamos a ver, déjeme nada más ver. No, es que falta mucho todavía. Uno más y ya. ¿Ok? Uno más. Mire. Pero es que nos va a... No, Santiago 2:5. Hermanos míos, escuchad. ¿No escogió Dios a los pobres de este mundo para ser ricos en fe? Y oiga, y herederos del reino que Él prometió a los que le aman. Entonces, alguien podría decir, bueno, pero eso es para los pobres, hermano. Me fui a investigar, bueno, porque es que quiero leer estas otras dos versiones rapidito. Mire, la Serafín Ausejo dice, escuchad, hermanos míos queridos, no eligió Dios a los pobres según el mundo. Ahí ya cambió la cosa. Según el mundo, para ser ricos y en la fe, y herederos del reino que prometió a los que lo aman. Entonces ya la cosa es que ya no son los pobres nada más de este mundo, sino son los pobres según el mundo. Ahora, busque usted, ahí en el Google, puede buscarlo, yo lo fui a buscar. ¿Quiénes son pobres en el mundo? Y prácticamente es un estado de la gran mayoría del mundo. Solo los que tienen en su poder las riquezas, esos son ricos, nada más. Es decir, los que son dueños de todo, pues, esos son ricos. Pero todos los demás, toda la clase trabajadora, están clasificados como pobres según el mundo. Claro, hay diferentes tipos de pobreza, hay una pobreza subjetiva, hay una pobreza clase 1, clase 2 y ahí hay un montón de cosas, ¿verdad? Que usted puede ver de la pobreza. Pero entonces quiere decir que según el mundo, solo como creo que son 19, 15 familias las que tienen todo el poderío de todo el mundo, son los ricos. Pero todos los demás están clasificados. Digo están porque nosotros ya salimos de ahí, porque ya no somos de este mundo. Pero entonces dice que según el mundo, entonces usted dijo que estábamos dentro de esa clase de pobres según el mundo, seremos herederos del reino que prometió a los que le aman. Entonces dentro de todos esos pobres, en algún momento,
físicamente hablando. Usted y yo lo conocimos a Él. Y entonces ahora lo empezamos a amar más y más. Ahí está en inglés para que usted lo pueda ver, los que hablan en inglés, ¿verdad? Hay palabras que no sé cómo se leen, pero usted léalo, ¿verdad? Ahí solito. Entonces, ¿de qué se trata? Lo que le quiero decir es que los herederos del reino son los que lo aman. Los que lo aman. Las otras diapositivas son precisamente quiénes son los que lo aman. Pero no se lo voy a dar en esta hora. Solo póngase de pie, por favor. Vaya y búsquelo. Ahora, si quiere que yo le dé tengo con toda la confianza, llegue conmigo también y se lo puedo proporcionar y ya usted lo sigue escudriñando. Pero yo quiero parar aquí porque quiero decirle, hermano amado, que el Señor nos llamó a nosotros a heredar dentro del reino de los cielos. Usted y yo somos herederos del reino de los cielos. Entonces dependerá de nosotros. Si nosotros permitimos que el Espíritu nos guíe y haga que las obras de la carne mueran a fin de poder separar a la carne de la sangre, porque esas dos juntas no heredan dentro del reino de los cielos. Esas dos juntas lo que quieren es seguir las cosas del mundo y no las cosas del Espíritu. El Espíritu lo que quiere, para que nosotros heredemos, se necesitan frutos, y por eso el Señor Jesús lo dijo: por sus frutos los conoceréis. Así que en esta noche yo solo quiero orar por usted. Sé que el tiempo nos ha abarcado muchísimo, pero en el nombre de Jesús, Padre nuestro que estás en el cielo, Señor santo de misericordia, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que esta palabra venga a equipar a tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús, para que juntos, Señor, nosotros podamos seguir muriendo, Señor, o matando a la carne, a los deseos de la carne, Señor, en el nombre de Jesús, para debilitarla por completo, Señor, y hacer que, separada de la sangre, Señor, no pueda tener movilidad hacia ningún lado, y entonces, Señor, no prevalezca, sino que tu Espíritu Santo, Señor, cada día pueda ir, Señor, en nosotros, ganando terreno, Señor, y la obra que inició buena, la lleve al perfeccionamiento, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor de misericordias, en esta hora yo te ruego con todo mi corazón que tu pueblo santo, Señor, reciba este equipamiento, que tu pueblo santo, Señor, desee ser guiado por tu Espíritu, Señor amado, que tu pueblo santo, Señor, anhele, Señor, cada día matar las obras de la carne, Señor, y anhelar la obra del Espíritu trabajando, Señor, dentro del cuerpo de Cristo, dentro de lo que tú nos has enviado a hacer, Señor. Ir y predicar el Evangelio, amar, Señor, a los que están a nuestro alrededor, pero aún, Señor, amar a los que se han constituido, Señor, o se quieren constituir en nuestros enemigos, Señor, y bendecirlos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, hacer el bien, Señor, aunque nos paguen, Señor, con el mal. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos empezar a entender que todas las leyes, Señor, del Espíritu son contra los deseos de la carne, Señor amado. Y que al ser guiados por esa ley del Espíritu, esa ley de la libertad perfecta en Cristo, nosotros, Señor, podamos inhabilitar, Señor, al dunamis del pecado, que es la ley, Señor, por sí misma, como muerta, como logos, Señor, y que empiece a llegar a nuestras vidas, Señor, el rema del Espíritu, Señor, el Espíritu mismo que interpreta las Escrituras para llevar, Señor, a tu pueblo a dar, Señor, fruto, Señor, que te alabe, fruto que te adore, fruto que te agrade, fruto, Señor, que desprenda olor agradable
Y que pueda decir entonces tu amada: venga mi amado a su huerto y coma